Hola, soy el profesor Marco Román de la Facultad de Educación de la UNED y hoy os quiero traer este reciente artículo publicado en la revista Computers and Education de un grupo de colegas suizos que se proponen estudiar cuál es el papel de la guía y de la retroalimentación para potenciar el pensamiento computacional de niños y niñas de educación primaria en el marco de una actividad de robótica educativa. Bien, el fondo de este artículo es muy interesante porque ya los investigadores parten de la hipótesis de fondo de que la tecnología por sí sola no consigue los máximos efectos educativos. Es decir, siempre necesitamos de un diseño adecuado instruccional, metodológico, didáctico, para conseguir optimizar o maximizar los efectos de la tecnología en resultados pedagógicos valiosos en nuestros niños. Entonces, estos investigadores suizos centran su atención específicamente en estos dos elementos o ejes metodológicos didácticos que el maestro puede manejar en su clase. Por un lado, sí proporcionar una guía, una instrucción intensa o nula, y por otro lado, sí proporcionar retroalimentación, proporcionar feedback de manera o bien inmediata o bien de forma retardada y retrasada, configurando así 4 posibles condiciones para su experimento. En concreto, estos investigadores lo que se proponen es plantear a 4 clases de niños de primaria un reto de programación remota y colaborativa en la cual se le dice a los niños que deben programar a un robot que supuestamente está en Marte para conseguir llevarlo a un determinado lugar. En realidad, los robots se encuentran físicamente en una habitación aparte, diferente del aula, y los niños, cada uno en su aula, programa el robot de forma colaborativa en parejas y de forma remota, de tal manera que los robots se van programando y su movimiento es grabado por una cámara que vemos aquí, y esa grabación se devuelve a los niños o bien de forma inmediata, constituyendo así la condición de feedback inmediato, o bien de forma retrasada, enviándose la grabación con el movimiento del robot 30 segundos más tarde. Por tanto, tenemos una condición de feedback inmediato y una condición de feedback retrasado, y a su vez a la mitad de las clases se le da instrucción o guía explícita, y a la otra mitad no se les da esa guía explícita, configurándose, por tanto, las 4 condiciones que vemos en pantalla. Pues bien, un primer resultado es que solo se encuentran mejoras en pensamiento computacional de antes a después del experimento en aquellos grupos donde se les da el feedback de forma retrasada, es decir, que acceden a visualizar cómo se ha movido el robot como consecuencia de su programación 30 segundos después de ejecutar dicha programación que han hecho los niños en sus ordenadores. Entonces, cabe preguntarse, de forma ya más cualitativa y más profunda, cómo el feedback, en función de si es inmediato o retardado, afecta al aprendizaje de los niños. Entonces, para ello, estos investigadores lo que hacen es estudiar en profundidad cuáles son los patrones de conducta y de interacción entre los niños del grupo B, que es un grupo sin guía pero con feedback inmediato, y del grupo D, que tampoco tiene guía pero tiene el feedback retrasado 30 segundos. Y lo que encuentran es que efectivamente tienen un patrón de conducta, de interacción y de aprendizaje diferente. Entonces, los niños, que es lo que se ve aquí en la parte izquierda, los niños que están en la condición de feedback inmediato, completan el reto de programación del robot más rápido, más velozmente, pero se quedan, digamos, encerrados en una especie de bucle de ir programando al robot por ensayo y error, lo cual es favorecido por el hecho de tener un feedback de manera inmediata. Por tanto, lo que tienen es un aprendizaje que sí que es más rápido, pero es más conductual y más reactivo. Es simplemente, digamos, programar al tuntún por ensayo y error, viendo cómo de forma inmediata reciben feedback del robot y ven cómo se va moviendo. Además, al tener un feedback más inmediato, son también menos colaborativos entre las parejas de niños que están programando el mismo robot, puesto que se focalizan solo en probar programaciones y programaciones a ver cuál es la que funciona. Y el aprendizaje, finalmente, de aquellos niños que tienen un feedback inmediato es un aprendizaje más superficial, más conductual y más superficial. En contraste, los niños de la condición D, que es con feedback retardado, es decir, que tardan un tiempo hasta que ven los efectos de su programa en el robot, completan lo que es el reto propuesto de forma más lenta, pero eso les permite demorarse de forma más reflexiva y más elaborativa, tanto en la programación del robot como en la evaluación de los efectos que ha tenido su código de programación sobre el robot. Por lo tanto, es un aprendizaje más cognitivo, más reflexivo, más elaborativo, y que además, como los niños tienen un espacio de tiempo entre que ejecutan el código y reciben el feedback,
también son capaces de anticipar mejor, de forma más cognitiva, más metacognitiva, qué es lo que va a suceder, y hay más espacio para que entre los niños en que trabajan en parejas negocien mejor, de forma más colaborativa y más consensuada, cuál es el código que van a ejecutar en su robot. Por lo tanto, también, al final, consigue un aprendizaje más profundo con más probabilidad de transferencia hacia otros ámbitos. Por tanto, en conclusión, diríamos que un feedback con un cierto retraso, no demasiado para que no penalice la motivación de los estudiantes, pero sí un cierto retraso en el feedback favorece que el aprendizaje con robots educativos sea más reflexivo, más profundo, más colaborativo, ¿vale? Y ya en última instancia, como reflexión final, este estudio nos vuelve a demostrar que la tecnología por sí sola no produce los efectos educativos pedagógicos deseados, sino que tiene que estar acompañada por una adecuada didáctica, una adecuada pedagogía, un adecuado esquema instruccional que potencie o extraiga al máximo la potencia pedagógica de las tecnologías digitales que estamos utilizando cada vez en mayor medida. Nada más, espero que os haya resultado de interés y nada, deciros a los profesores, profesoras, maestros, maestras que vosotros tenéis el poder. Gracias, chao.